Buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos a un invitado especial, Ricardo Mejía Cano. Ricardo es gerente y fundador de Sala de Juntas, compañía dedicada a la consultoría de gobierno corporativo, actividad que desempeña desde el 2004. Presidente de Kimberly Clark del 2001 al 2003. Trabajó 15 años en la organización Ardila Lule, donde otros cargos fue como gerente, estuvo como gerente de Postobón en Antioquia, gerente de Postobón en España, asesor de la presidencia y presidente de Coltejer, gerente de planeación de Colcafé, el grupo Nutresa entre el año 79 y 87. Como asesor ha participado en las juntas directivas de varias empresas con influencia en la región andina. Especializado en gobierno corporativo, estrategia y sistemas de gestión. Ha sido profesor en su programa de alta gerencia en la Universidad de los Andes, en EAFIT y en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Participa como conferencista en diferentes foros y escribe en varios periódicos nacionales. Nuestra conferencia de hoy, Sin sucesión no hay salvación, un tema que muchos de nuestros miembros han solicitado. Ricardo le gusta mucho la interacción, entonces si alguien tiene alguna pregunta puede alzar la mano y le abrimos el micrófono. Preferimos este formato y Ricardo también para que estemos un poco más interactivos. Bueno, muchas gracias Ricardo y bienvenido a FBN. Antonieta, muchas gracias a ti por la presentación y por la invitación. A todos, pues muy buenos días. Arranquemos entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, como decía Antonieta, vamos a hablar de sucesión. Aquí hacemos un poco jocoso, sin sucesión no hay salvación. Vamos a ver 4 partes fundamentales. La sucesión en la familia, o sucesión en el accionariado, la sucesión profesional, sucesión en la junta directiva y la sucesión societaria. Las 4 son importantes y vamos a ver pues un esbozo de cada una. La sucesión en la familia y sucesión en el accionariado. Es muy importante que como miembros de una empresa familiar entendamos que hay que crear el vínculo emocional con los herederos para que entiendan ese compromiso que reciben, de que al recibir ese legado que la generación mayor les deja, sean capaces de continuar el legado, crecerlo y devolverlo después a la siguiente generación. Digamos que para lograr eso hay que tener ese vínculo emocional que permite que las familias perduren el tiempo. Uno de los ejemplos que más me gusta y que lo vamos a ver más adelante es el de Codorniu. Todos ustedes conocerán la famosa fabricante pues de cavas español. Borja pues es un buen amigo que vive en Barcelona y pues después de 450 años en manos de la misma familia, con mucho éxito y cumpliendo pues con todos los requisitos de una empresa familiar con las mejores normas, llegó una compañía, un inversionista americano, eso fue hace como unos 3 años, y les ofreció compra porque pues Codorniu es tal vez uno de los fabricantes de vino y las bodegas más importantes del mundo. Entonces les ofreció compra por la compañía, ellos se negaron, la compañía volvió a hacer una oferta, hasta que hizo una oferta tan generosa que nadie se aguantó y solo Borja con el 30% de sus hermanos conserva pues la compañía. Pero aún así sigue siendo ejemplo muy bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Y qué hacen ellos? ¿O qué hacían? Cuando nacía un heredero, el más pequeño, pues cuando en el bautizo le dan una gota de la mejor cava. Tiene un castillo pues ahí al norte de Barcelona muy bonito que conserva la familia y allá pues hacían los bautizos o hacen los bautizos y le dan una gotica de cava a ese recién nacido, simplemente para quererle decir, su vida dependerá en gran medida del vino. Entonces, con esto lo que quiero contarles es que para formar buenos accionistas hay que crearles pues como un nexo. Entonces hay que enseñarle primero a los herederos a ser buenos accionistas antes que empleados, porque todos van a ser accionistas, no todos van a ser empleados. Entonces es importante tener en cuenta esa faceta. Así se les permite desarrollar la vocación que cada uno tiene, no obligarlo a trabajar en la compañía, pero sí que entienda que tiene derechos y deberes y
Los que tengan la vocación para las actividades de la empresa, pues deberán cumplir las normas de vinculación que están establecidas en el protocolo. Más adelante voy a hablar un poquito del tema porque, pues digamos que una obligación y una de las facetas de una sucesión es que yo tengo que buscar cada vez más profesionalización de la compañía. Y profesionalización quiere decir que los directivos de la compañía cada vez están mejor calificados. Entonces, cuando yo voy a hacer sucesiones, tengo que ver que la persona que viene es muy superior a la que se va. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Me gusta mucho el caso de Merck. Merck es una compañía, ustedes saben, ahí está Merck Sharp and Dohme, que es Estados Unidos, y está Merck Alemania, que en la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes entraron en conflicto pues con Estados Unidos, entonces Estados Unidos confiscó los activos de Merck en Estados Unidos y Merck quedó con con la marca Merck para todo el mundo, excepto Estados Unidos y Canadá, que quedó en manos pues, de lo que se devolvió a la filial americana, que es hoy Merck Sharp and Dohme. Pero la Merck alemana, que es la original, que es una compañía que tiene más de 300 y pico de años, hacen una cosa también parecida a lo que les mencionaba de Codorniu. A los muchachos, aquí está el caso de Thomas, que desde los 2 años le empiezan al ser un heredero de una compañía farmacéutica, por supuesto, cuando a Thomas le daba gripa, pues la aspirina que le daban era la de Merck y los productos que le daban eran los de Merck. Entonces, un joven que empezó a vincularse a los productos de la compañía desde muy pequeño, pero por cultura, desde muy pequeño les empiezan a indicar cuáles son sus responsabilidades. Les dicen, mire, la empresa es importante, es la integradora de la familia, con el fin de que los futuros herederos estrechen sus vínculos con la empresa y entiendan el negocio. Anualmente es una compañía pues, que tiene 200 y pico de herederos ya. Entonces, cuando cada año hacen un foro y el compromiso que le enseñan a los herederos es que ellos quieren mantener el control de la compañía a largo plazo. Entonces, hacen mucho énfasis, y es lo que quiero que ustedes entiendan, esa sucesión accionarial depende mucho de la capacidad de nosotros de educar a los herederos. Y si empezamos cuando tiene 25 años el hijo, ya es tarde porque ya está pensando en formar su nuevo hogar, ya tiene su novia, ya tiene unos compromisos, entonces ya nos dejó el bus. Entonces la recomendación es empezar lo antes posible y aquí pues ya les digo que en caso de estos ejemplos, desde pequeños les están hablando de la compañía. Los herederos de Merck tienen que asistir a seminarios especiales, los organizan pues para un promedio de 30 herederos, van siempre entre los 15 y 21 años y les enseñan un principio fundamental de la familia, permanencia, cambio y crecimiento. Quiere decir el primero, estudiar y conservar los valores de los fundadores, trabajo duro y honestidad. El segundo, estar abiertos a las nuevas tecnologías de la investigación. Y el tercero, buscar nuevos mercados, nuevos negocios y nuevos productos. Entonces, como ven, es muy importante que como accionistas empecemos a crear programas para los herederos, para que les creemos ese compromiso de que la compañía la heredan y tienen que pensar en la compañía 50 años. Cuando uno hace estrategia, la junta directiva hace la estrategia, uno piensa normalmente pues a 3 o 5 años como máximo, pero la familia tiene que pensar a 60 años. ¿Cómo estoy preparando las futuras generaciones para que el legado que reciben lo crezcan y lo promuevan y sean más importantes cada vez para la sociedad? Aquí yo les voy a mandar con Antonieta, les voy a mandar pues varias lecturas para los que quieran profundizar. Aquí hay un análisis pues de toda la historia de Merck, entonces es un artículo interesante, yo se los mandaré para que los que quieran profundizar. Entonces, el principio es tan pronto si el hijo empieza a decir este triciclo es mío, o la hija empieza a decir yo quiero mi peluche, es porque ya tienen un sentimiento de propiedad, ya entienden que es propiedad. En ese sentido se les puede empezar a decir que ellos son parte de una familia que tiene una propiedad importante, que es una empresa, porque es bueno que vayan entendiendo sus compromisos como herederos de esa empresa familiar. De nuevo, aquí hay un pequeño video que explica el tema, no nos vamos a tener aquí, pero yo se los voy a mandar con Antonieta para los que quieran profundizar. Bueno, para educar y formar a los herederos, algunas familias crean la Asamblea Junior. La Asamblea Junior permite que los
hay un tema también muy importante y es que no olvidemos los herederos cuando los accionistas actuales, como dice los que han oído a Darío Gómez, que en paz descanse, nadie es eterno en el mundo, pues todos pasaremos a mejor vida y los actuales accionistas serán reemplazados por los futuros herederos que van a ser los accionistas. Entonces, ¿cómo les enseñamos a ellos a tomar decisiones en grupo, a llegar a consensos, a un tema fundamental desde el punto de vista empresarial, a partir del disenso y las diferencias, ser capaces de lograr consensos? Ese es tal vez uno de los puntos más importantes de uno como empresario. Y entonces en una asamblea junior se promueven las actividades para que los herederos empiecen a tomar decisiones conjuntamente. Les permiten, pues en el caso de Corona, por ejemplo, muchos de ustedes, Corona es afiliado aquí, pues Alexis Abet es participante frecuente aquí en las conferencias del FBN. En el Corona los herederos pueden participar en la asamblea de familia, van a las decisiones, por ejemplo, donde se va a hablar de repartición de dividendos, ellos pueden opinar para que vayan aprendiendo, no toman la decisión la toman los accionistas, pero se les abre un foro. Entonces lo que quiero decir con esto es que es importante crear mecanismos para que esos herederos se vayan preparando y entiendan sus responsabilidades, sus derechos y deberes y aprendan a trabajar en grupo. Entonces aquí también les dejo un video, tenemos unos 45 minutos, entonces no lo voy a poner, eso lo van a tener ustedes pues para profundización y sigamos adelante. Otro punto importante es las pasantías. Es una manera cuando los hijos o los herederos están en universidad, darle la oportunidad de vincularse por un periodo de 3 meses o 5 meses a la empresa. Eso les va creando el vínculo emocional con la empresa y les permite conocer más la empresa y crear esa emocionalidad que buscamos. Cuando se va a hablar de una vinculación formal a la empresa, ya no como pasantía, sino algo definitivo, como decía, hay cada vez la tendencia a que mientras más exigencia profesional se haga, más profesionalizo yo la empresa. Entonces, la cultura, como ustedes seguramente lo saben, es que al que quiere vincularse como heredero, se le exige un perfil mínimo. Y vamos a hablar ahora un poquito de ese perfil. Es la manera, pues, de perfeccionar la empresa. Hay una norma administrativa universal, es incambiable, no importa si es una empresa familiar o no. No vincular a quien no pueda despedir, porque cuando uno vincula a una persona que no puede despedir, pues va a entrar en un conflicto administrativo delicado y por eso entonces se pone una norma que se lleva normalmente al protocolo y es unos requisitos mínimos para que los herederos puedan entrar a la empresa. ¿Qué es lo que yo veo como tendencia? Primero, que haya terminado una carrera profesional, dominar un segundo idioma y, muy importante, haber trabajado con éxito al menos 3 o 5 años en otra empresa. Cuando termino la carrera profesional, exigir simplemente una carrera no es suficiente para conocer la madera del heredero. Entonces, puede haber sido muy buen estudiante, pero todos conoceremos casos de buenos estudiantes que en la vida profesional han tenido dificultades y, por el contrario, tenemos malos estudiantes que en la vida profesional han sido un éxito absoluto. Entonces, permitirles desempeñarse en otra empresa y observar cómo hacen carrera en esa empresa, pues le da a uno tranquilidad de que tiene madera o no. Entonces eso le permite a uno conocer esa capacidad del heredero de tal manera que cuando lo vinculo a la empresa, pues ya sé que tiene la fortaleza para hacer carrera y ayudarlos a sacar la empresa adelante. Esto, pues como digo, será un paso adicional a la profesionalización de la compañía. Una discusión muy importante que cada vez enfrento tanto aquí como en foros que pertenezco internacionales es: se deben establecer edades de retiro en el protocolo para los funcionarios, tanto no familiares como familiares. Voy a darles lo que yo veo como tendencia. En un mundo dinámico y de cambio, la renovación es evidente, es necesaria. O sea, cada vez vemos lo que está pasando en tecnología de la información, ahora nos vino la inteligencia artificial. Esto obliga a que las organizaciones estén renovando. ¿En qué medida? Eso es una buena discusión. ¿Qué observo yo? Si tenemos unas edades de retiro forzosas, ya la programación de la sucesión es mucho más fácil de llevar, porque ya todo el mundo está enterado de que hay que buscarle sucesor a ese ejecutivo o a ese familiar.
Entonces, ¿qué edades observo yo? Observo 65, 68 años para ejecutivos y 75, 78 para miembros de junta directiva. Como digo, eso permite que la sucesión se discuta con más tranquilidad. Vamos a ver más adelante porque, en mi opinión, las familias y las juntas les da dificultad hablar de sucesión. Ya les voy a dar un par de tips al respecto más adelante. Les voy a mencionar un caso que trabajamos en sala de juntas. Esto lo puedo mencionar porque está autorizado por ellos. Inclusive ustedes pueden ver, si entran a la página web de sala de juntas, van a encontrar el testimonio pues, que tenemos de la fundación. Es una fundación muy querida pues, en Colombia. Entonces la junta directiva es una fundación que se constituyó en 1985 y la mayoría de sus miembros, tanto de su junta directiva, estaban con edad de 75, 80 años. Entonces la presidenta pues entró en un conflicto porque digo aquí pues ya hay una oposición al cambio tremenda, o sea, no se permitía temas de renovación y actualización, había mucha oposición, como digo, al cambio. Entonces nos invitaron a que elaboráramos con ellos un código de buen gobierno corporativo. Tuvimos unas reuniones bastante difíciles, pero al final entendieron que se quedó que a partir de dentro de 3 años, para que los que fueran mayores de 78 no tuvieran como un conflicto y una transición difícil, se puso que dentro de 3 años los que tuvieran 78 años o más tendrían que retirarse y ceder el puesto a una persona más joven. Entonces, así se logró pues una mejora en el gobierno de la institución, y hacia eso estoy viendo que van cada vez más las compañías. Ustedes ven, por ejemplo, ahora en Suramericana de Seguros acaba de retirarse el doctor Gonzalo Pérez, quien tiene pues 65 años. Él tuvo que quedarse un año más por las dificultades que ustedes conocen de la OPA que hizo pues Gilinski. Entonces la Junta le pidió, pero en la organización, todas las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño tienen pues, ya que el grupo no existe como ustedes sabrán, pero tienen esa norma de gobierno corporativo que los ejecutivos se deben retirar a los 65 años. De nuevo, aquí les dejo el caso, el testimonio que les mencionaba de Mis Manos, que es el nombre pues, comercial de la Fundación Mundial de la Mujer, para los que quieran profundizar. Hablemos entonces de la asociación profesional. Ya hablamos de la parte accionarial, hablemos de la profesional. Hay casos que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, el de IBM. IBM es una compañía que fue fundada pues, en el 1907 y ha tenido 10 presidentes en más de 100 años de historia. ¿Cómo hace una compañía que ha tenido 10 presidentes? Todos formados en casa, excepto uno no, que el caso de que no fue formado en casa, si ustedes recuerdan, los que son aquí de un poquito más de edad, recuerdan que en los 80, cuando salen pues el PC personal con la nueva tecnología pues de Apple y lo que venía de Microsoft y ese boom que hubo en los 80 del PC, pues IBM, que tenía era mainframe, computadores muy grandes, pues tuvo una recesión enorme, fue una crisis para la compañía. Entonces la Junta en ese momento dijo, hombre, aquí lo que tenemos que hacer es reinventar a IBM, traigamos una persona de afuera, traer a una persona de afuera que reinventó a IBM sin duda alguna, lo volvió una compañía de consultoría muy importante, y a partir de eso todos los presidentes son formados en casa. Entonces es un ejemplo muy bueno para uno entender cómo las compañías van formando su propio talento, que es un requisito indispensable para el éxito de una compañía. Ellos consideran que para sortear el futuro es indispensable contratar, formar y retener los mejores talentos. En los más de 100 años de historia de IBM se deben a IBM tiene un proceso formal de liderazgo, hace mucho énfasis en la importancia del liderazgo. El presidente y los principales ejecutivos dedican parte importante de su tiempo a formar a sus colaboradores. En mi experiencia profesional, que ya van para 40 años, yo he aprendido una cosa que espero que muchos compartamos. Si uno como ejecutivo no es educador, lo dejó el tren. Uno tiene que formar gente. El primer legado que uno como ejecutivo hace es formar gente. Entonces, es muy importante, y eso, como digo, en las empresas se hace mucho énfasis en eso. Vamos a hablar ahora de la importancia de las evaluaciones de desempeño. Cuando hacemos evaluaciones de desempeño, un punto a que le hacemos mucho foco es que tan bueno es usted formando gente, y entrevistamos a sus segundos para ver qué tanto de formación recibe de ese jefe. O sea, van a ver la importancia de eso más adelante. Y IBM como cultura son celosos de que las vacantes en las gerencias medias y superiores
sean reemplazadas con ejecutivos de la cantera de la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Hay una norma de gobierno corporativo, un indicador que utilizamos, pues quienes trabajamos en esto es, le ponemos a la empresa un indicador de cada 10 retiros en su empresa, de esos 10 retiros, ¿cuántos nombró de personal interno de la compañía? Si yo de cada 10 retiros, 8 o 9 los reemplazo con personal interno, es que tengo un plan de sucesión. Solo en un caso tuve que llamar el día afuera. Pero si de cada 10 retiros yo tengo que sustituir a 8 con gente de afuera, es que no tengo planes de sucesión. Entonces eso les da un poquito la manera como pueden ir midiendo la capacidad de ustedes de formar gente dentro de sus organizaciones. Aquí de nuevo les dejo un artículo muy bueno de la historia de IBM para los que quieran profundizar. Nuestra experiencia en que en Colombia hay que darle mucho más importancia a este tema. Sin embargo, voy a hablar de 2 casos sumamente importantes. Si ustedes recuerdan, en Almacenes Éxito, cuando estaba pues Gonzalo Restrepo como presidente, él por allá en el 2005 empezó a pensar en su retiro, a principios de este siglo, mejor dicho, empezó a pensar en su retiro. Si bien tenía gente muy buena a su servicio como segundos, pues la Junta consideró que no, que tenía que traer una persona de afuera, hizo una búsqueda nacional y se llevaron a Carlos Mario Giraldo, quien en ese momento era presidente de Nodel, y crearon un cargo especial, que fue la vicepresidencia ejecutiva. Entonces Carlos Mario estuvo al lado de Gonzalo Restrepo durante 5 años en entrenamiento, ya sabía Gonzalo que se retiraba, Carlos Mario lo sabía también, se retiró Gonzalo, no pasó absolutamente nada, hasta ahora pues que compraron los centroamericanos y ya pues se tuvo que retirar Carlos Mario. Pero miren que esto pues no es ciencia ficción, igual ocurrió con, que en paz descanse, Nicanor Restrepo, pero la sucesión de Nicanor, esa pues es del libro, vamos a repasar ahora un poquito de esa sucesión para que la recordemos y nos va a servir como de referencia para lo que tenemos que hacer. Entonces, a ver si me permite, Antonieta, que un voluntario que nos ayude leyendo aquí. ¿Quién se ofrece a que nos ayude aquí para que ustedes no le hagan siesta al desayuno? De pronto sin verlo le están haciendo siesta al desayuno y así entramos en acción. ¿Alguien que me ayude para leer esto? A ver si alguien nos alza la mano. Aquí hay una mano alzada. Yo no la estoy viendo, pero veo que hay 2 manos alzadas y Juanita me ayuda a dar la... Entonces la primera y la segunda la dejamos para lo que viene ahora, ¿sí? Tenemos primero María Luna Jaramillo que nos va a leer. María Luna está en Barranquilla. María Luna, bienvenida, muchas gracias. Entonces, si nos ayudas a leer aquí. Hola, buenos días. Ya les ayudo a leer. En una entrevista con Nicanor Restrepo Santamaría, me contó que cuando lo contrató en los 80s, Jorge Molina para Suramericana le dijo: yo estaré 3 años más en la presidencia, luego me reemplazará Guillermo Moreno, quien estará 4 años, y en ese momento usted deberá estar listo para reemplazar al doctor Moreno. La mejor manera de confirmar el liderazgo del doctor Nicanor es observando la calidad del grupo de ejecutivos que formó y promovió en la organización. Bueno, ¿qué opinión tienes de esa experiencia que le digan a uno casi que con 10 años de anticipación que te vinculan y te van a preparar para ser presidente de la compañía? ¿Qué opinión tú tienes de eso? ¿Es bueno o malo? ¿Cómo lo ves tú, María? Pues yo creo que tiene muchas cosas positivas, entre ellas como el efecto de las Pigmalión, creo que se llama, de las profecías que se autocumplen, que cuando con tanto tiempo de anticipación le dicen a alguien que se tiene que preparar, la persona crea un plan de acción para estar listo para ese momento. Y el problema que le veo es que en caso de que esa persona no esté lista y traigan a alguien nuevo, pues eso va a crear conflictos en la organización. Pero me parece positivo principalmente. Bueno, excelente comentario, María, porque hay riesgos y por eso cuando uno le hace un plan de carrera a las personas, si tú ves, por ejemplo, cualquier ejecutivo que coge General Motors o en una de estas grandes compañías, han ocupado 8 o 10 cargos importantes antes de llegar a CEO de la compañía. Entonces los van pasando por cargos, se les hace un plan de carrera, de tal manera que cuando tú le das el cargo, ya sabes que tiene madera. En el caso de Nicanor es un caso especial.
ya había sido muy observado por Jorge Molini y por la Junta, y por eso tomaron ese riesgo, y sin duda alguna fue un éxito completo, pero no cabe duda de que es una manera como las compañías deben pensar a largo plazo, y para evitar el riesgo tienen que estar seguros de que ese candidato es el correcto. Ha habido casos famosos, por ejemplo, en Procter pasó un caso famoso cuando se retiró el que fue pues uno de los presidentes más importantes en Procter, en Procter, lo reemplazó un señor McDonald, y este señor al año y medio tuvo que retirarse y había estado en sucesión 10 años. Hay veces que se equivoca, pero es peor no tener un plan de sucesión, y lo vamos a ver más adelante. Aquí está la entrevista que tuve con Nicanor, esta está filmada, no la vamos a ver para que podamos pues acelerar en la charla, pero se la voy a mandar de nuevo pues para los que quieran profundizar, y ahí explica Nicanor de una manera muy interesante pues cómo fue todo su proceso. A la sucesión, en mi opinión, entonces hay que meterle matemáticas. ¿Qué quiere decir meterle matemáticas? Todos tenemos un ciclo laboral de aprendizaje, entonces nacemos y la persona nos vamos formando, llegamos digamos como a una cúspide, a un clímax, y ya empecemos a descender. No todo el mundo tiene la cúspide a la misma edad, unos a los 50, otros a los 70, otros a los 80, y por eso es importante que haya juntas directivas con personal, mi recomendación, preferiblemente con mayoría de no familiares, para que no haya emocionalidad en las decisiones, ya vamos a hablar de eso más adelante, y tomar la decisión de si ese gerente o ese funcionario está llegando ya a su cúspide y hay que buscarle reemplazo. Entonces uno empieza a ver el desarrollo de la persona, uno tiene un semillero de ejecutivos que van detrás también formándose. Cuando ya la Junta observa que el sucesor está llegando como a su cúspide, ya está dando visos de cansancio o algo, hay que empezar a buscar el sucesor. Esto es un trabajo que debe hacerse con 2 o 3 años de anticipación como mínimo. En ese momento se buscan 2 o 3 ejecutivos que reportan a él, se les hace un plan de carrera. Nuestra recomendación, conociendo la cultura en Colombia, no les mencionamos que están en el plan de sucesión. Les hacemos el plan de carrera, los vamos formando, sin contarles que estamos pensando que ellos podrían ser los posibles sucesores. Cubiertos los 3 años, cuando el saliente ya está pues en la cúspide, ya ha tenido unos 3 años viendo a los otros 3 cuál de ellos es el mejor, se decide cuál de ellos va a ser, se programa el empalme, y ya en ese empalme, que también nos gusta empalmes largos, donde el saliente le entregan con lujo de detalles al entrante, ya el saliente se retira y ya pues el nuevo sucesor coge el cargo. Evitar estos pasos anteriores normalmente genera conflictos. Entonces, como ven, es un tema que se puede programar, esto no tiene nada pues, de ciencia ficción. Les mencionaba Procter, a mí me gusta también estudiar mucho Procter, porque es que Procter tiene una cultura. Ustedes nunca van a ver que sale un anuncio de Procter, buscamos un vicepresidente ejecutivo, buscamos, no, ellos siempre contratan desde la universidad y forman su propio talento, y entonces ellos tienen un semillero de gente que están formando. ¿Cómo funciona ese semillero? Eso se llama el portafolio del talento. Ellos ya en el portafolio del talento, ese libro lo llevan desde 1947, o sea, hace más de 70 años ya tienen la cultura Procter de que ellos forman al interior de su compañía el propio talento. Van a las universidades, buscan los mejores estudiantes, los vinculan, les hacen un plan de carrera y van viendo cuáles van para adelante, y así pues van sacando los ejecutivos. ¿Cómo funciona? Normalmente tiene un registro de los 120, 130 principales ejecutivos en todo el mundo, con la historia profesional de cada uno, el desempeño comparado con sus colegas. Es un tema que Recursos Humanos le dedica mucho tiempo a esa consideración. No quiere decir que ustedes tienen que tener un equipo. Yo sé que pues no todos somos Procter, pero si yo tengo una persona en Recursos Humanos y tengo 5 ejecutivos, pues yo le digo, hagamos el plan carrera, y más adelante les voy a dar más pautas para esto, de cómo se le va haciendo el plan de carrera pues a cada uno de ellos para tener una claridad en la sucesión. El cumplimiento de cada uno de metas financieras y no financieras en los últimos 5 años, así yo tengo una evaluación permanente de qué tan asertivo estoy con ese ejecutivo. Ya lo mencionaba adelante, un tema que le da mucha importancia, su habilidad para formar segundos y de trabajar en grupo.
y allá están los nombres de los sucesores. Pero miren, están los nombres de los actuales líderes y de quienes manejarán la compañía dentro de 20 años. O sea, lo que quiero decir con esto es que uno como ejecutivo, como miembro de una empresa familiar, debe empezar a pensar cómo estoy preparando a los funcionarios que van a manejar la compañía, no dentro de 5 años, sino también dentro de 20. Y eso sí es un reto interesante para uno como profesional. Ricardo, te voy a interrumpir un momento Por favor. porque una duda. Entonces, si tú tienes una organización y estás haciendo un plan de sucesión, pues no vas a comunicar que es un plan de sucesión, sino un plan de carrera, como acabas de decir, De y acuerdo. buscas el talento interno. Pero si es una organización como empresas de familia que tienen políticas de no contratar la familia o es una organización estrecha, y ese plan de sucesión no se puede desarrollar internamente, ¿tú qué puedes ir haciendo externamente? O sea, tú vas viendo ejecutivos, tienes alguna conversación previa, los vas identificando como para que el día que haya una emergencia, pues no te agarre desprevenido. O sea, ¿cómo es esa búsqueda externa? Excelente pregunta, Antonieta, y te la respondo. Como digo, si uno con anticipación empieza a ver, aquí cuando yo me doy cuenta que ya la persona está llegando, que ya tengo que pensar en eso, yo ya tengo que ver si dentro de la compañía tengo talento y la persona que puede ser sucesor o no. Si yo, en la junta directiva, que es la que debe manejar esto, la junta directiva es la que maneja la sucesión ejecutiva, que es lo que estamos estudiando. Entonces, si yo veo desde la junta que no tengo el reemplazo para esa persona y lo empiezo a ver con 2 o 3 años de anticipación, ya puse el caso del éxito. Yo empiezo a buscar, como no lo tengo adentro, debo empezar a buscar por fuera. Lo encuentro y si lo encuentro, hago una pequeña inversión, contrátelo y cree el cargo de vicepresidente ejecutivo, asistente de gerencia o algo, y lo voy entrenando para que a los 2 años yo ya lo conozco a él bien, él conoce bien la compañía y entonces ya se hace la sucesión sin dificultades. Así puedo yo evitar el conflicto. Yo creo que, y me ha tocado muchas veces cuando me ha tocado en juntas que una persona dice, mire, yo ya estoy pensando que cuando cumpla los 62 años yo me quiero jubilar, yo tengo 59, quiero decirles con tiempo esto. Y me ha tocado en algunas juntas que la gente dice, no, pues entonces esperemos los 3 años que él se retire y ya veremos el problema. Me parece la falta de previsión más tonta del mundo, porque si la persona me está dando a conocer que él ya se va a retirar, yo debo entrar en acción inmediatamente, entonces debo empezar a chequear. ¿Tengo el talento al interior que puedo preparar estos 2 o 3 años para llegar a ese cargo? No lo tengo, entonces empiezo ya a buscar afuera y me lo traigo y lo doy, porque es que un buen empalme es fundamental para el éxito de la compañía. Yo veo con frecuencia que las personas hacen un empalme de 2 días y y no conocieron bien los clientes, no conocieron la cultura. Entonces me parece, Antonieta, que con esta grafiquito, si yo sé con anticipación, yo mido si tengo el talento, si no lo tengo, lo empiezo a buscar y tengo que hacer una pequeña inversión, sí, pero es una inversión que se paga con creces. No sé si con eso respondo a tu duda. Sí, no, porque yo me refiero a esos casos que pasan con gente de 40, 50 años, no que está en la edad, y pues un caso específico que lo conoces bien, que tal vez quieras compartir con los miembros, que se me hace que es bien diciente, es el caso de McDonald's, ¿no? O sea, que tuvo pues dos temas. O sea, lo que quiero decir es que yo pienso que la junta directiva, las compañías deben tener ese plan de sucesión no tan cerquita a la edad de los 65 años, sino deben tener siempre en la mira a alguien de reemplazar la cabeza si no hay si no hay una opción interna. Bueno, eso por supuesto que eso lo vamos a mencionar más adelante. En eso sí estamos completamente de acuerdo porque es la cultura que hay que... O sea, lo primero que tiene una junta directiva, Antonieta, no le debe dar pena preguntarle al gerente, hombre, y si usted se cae en el avión, ¿quién lo va a reemplazar? Venga, hablemos de ese tema. Eso no le debía dar vergüenza. Efectivamente, más adelante va a hablar el caso de McDonald's porque para mí es un caso pues del libro fenomenal y voy a darles para que a los que quieran profundizar el caso completo. Entonces, en eso completamente de acuerdo, Antonieta. Y más adelante voy a profundizar en ello. Bueno, entonces íbamos acá, lo de Procter & Gamble, ya quedamos pues en eso, ahí les dejo el mensaje. Y aquí les doy un tip de un profesor que me gusta leer mucho, que es de Harvard, y él dice lo siguiente:
el sucesor del presidente ejecutivo debe ser un ejecutivo interno e externo. ¿Qué quiere decir con eso? Con un buen conocimiento de la compañía, de sus ejecutivos, de sus productos, mercados y clientes, aspectos que debe denominar un interno, pero con una actitud crítica, capacidad de reordenar procesos, de cambiar personas, de penetrar nuevos mercados y de cuestionar el statu quo. Entonces, fíjense que cuando yo traigo una persona, como hablábamos, si el cambio es lo que más nos está presionando ahora, pues eso nos obliga a que ese nuevo gerente sea capaz de hacer cambios, porque si va a venir a hacer exactamente lo mismo que hacíamos, poco favor estamos haciendo a la compañía. Cuando se miden competencias es importante tener en cuenta que uno, y ahora les voy a explicar por qué son importantes lo de medición de competencias. Entonces, todos nacemos con unas competencias. Con estudio y formación desarrollamos habilidades. En la medida que tenemos éxito en ese desarrollo, adquirimos competencias especiales y cuando esas competencias se destacan del común, es lo que llamamos un talento, ¿no es cierto? Las competencias se dividen en dos. Las duras, que son técnicas y profesionales, conocimiento, y las blandas, que son comportamentales, asociadas a la personalidad y la actitud. Reflejan la capacidad de ejecución del evaluado. Desconocemos con frecuencia esta faceta de la evaluación, que es muy importante, porque es la capacidad de socializar, de motivar, de inspirar, de acercamiento con los demás, de generar un ambiente de trabajo grato e inspirador y un clima organizacional sano. Entonces, ¿qué debe medir uno en una evaluación de desempeño? Debe medir la capacidad estratégica del funcionario, la capacidad innovadora, la capacidad de tecnología, la capacidad de trabajo colaborativo. Entonces, aquí vemos que son, ¿cuáles serían duras? Estrategia, innovación, tecnología, o trabajo colaborativo, liderazgo, cultura y comunicación son competencias blandas. Entonces, es muy importante cuando se haga evaluación del desempeño, tener claro estas 9 variables que debe dominar el candidato unido pues al compromiso gerencial. ¿Por qué es importante? Aquí les dejo pues también un video con un cliente nuestro que discutimos pues el tema de la evaluación, cómo lo hacían ellos y cómo lo empezaron a hacer después de que nosotros les mostramos el procedimiento nuestro. Eso les puede dar a ustedes pues luces al respecto. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tenemos de tiempo, Antonieta? Tenemos 20 minutos. Bueno, entonces aquí teníamos otra persona que nos iba a leer, si la podemos llamar para que nos ayudara, quien había alzado la mano. Felipe Peña había alzado la mano, te voy a abrir el micrófono. Felipe, si nos ayuda. Hola, buenos días. Hola Felipe, buenos días, muchas gracias por ayudarnos. Felipe, si te presentas para conocerte, en qué ciudad estás y qué empresa. Gracias. Felipe Peña, APG Capital, estoy en Bogotá. Excelente. Gracias. Bueno, si me ayudan leyendo, Felipe, bienvenido. Gracias. Entre las actividades más importantes de un administrador, por no decir de cualquier ser humano, están las de evaluar, percibir, juzgar, comparar. Vineet Nayar, presidente de HCL Technologies, el mamut de la tecnología informática hindú, con más de 30.000 empleados de operaciones en 15 países, es paranoico con las evaluaciones. En HCL, cada empleado debe evaluar a su jefe, al jefe de su jefe y a 3 gerentes más, según un cuestionario de 18 preguntas en una escala de 1 a 5. Son evaluaciones 360 grados en que el empleado es evaluado por sus jefes, pares y subalternos, de escasa aplicación en Colombia, pero cada vez más comunes en el resto del mundo. Bueno, Felipe, ¿qué opinión tienes de eso? ¿Usted equivocado, Nayar? ¿Crees que la evaluación obliga a tener una mejor formación de la gente y cuando le dan a uno esa retroalimentación, hombre, usted es fuerte en esto, pero vemos que puede mejorar en aquellos aspectos, ¿tú crees que eso es bueno para el ejecutivo? Yo creo que es importantísimo porque todos a veces no vemos cosas que otros sí ven. Mira, tienes tanta razón, Felipe, mira lo siguiente.
¿Qué pasa cuando nacemos? Cuando tienes un hijo, lo llevas al pediatra, ¿y qué es lo primero que hace el pediatra con tu hijo, Felipe? Uy, ahí sí no sé porque no tengo hijos. Bueno, lo primero que hace es tomarle el peso y medirle la longitud. Entonces, desde que nacemos nos están midiendo. Vamos al colegio y nos empiezan a medir con exámenes. Vamos a la universidad y nos miden con exámenes. Aquellos que nos gusta el deporte, estamos midiendo el tiempo a toda hora, cómo es el tiempo. Siempre nos están midiendo y curiosamente salimos a la vida laboral y dejamos de medir. Yo creo que es una manera de obligarnos. Uno como profesional tiene que estar buscando a toda hora mejoramiento continuo, Felipe. Entonces, con estas mediciones, ¿no crees que lo están obligando a uno a buscar ese mejoramiento continuo? Importantísimo, claro. Y es que veo que es bilateral, no es solo medir de arriba a abajo, sino que también se pueda medir de abajo a arriba. Creo que ahí está lo más importante de este mensaje, si lo estoy entendiendo bien. Es correcto, Felipe, y una razón muy sencilla, porque cuando tú evalúas a un funcionario, tienes que evitar la emocionalidad, que solo el jefe evalúe al subalterno y de pronto el jefe con el subalterno tuvo alguna dificultad y lo descarta, cuando los pares y los subalternos de ese subalterno admiran a ese funcionario. Entonces es una manera de compensar los posibles problemas subjetivos de una evaluación, porque cuando tú a ese funcionario lo evalúan 3 o 4 personas, pues ya el que tiene algún tema subjetivo queda compensado. Entonces de allí la importancia de esto, que es lo que llamamos evaluaciones 360 grados. Felipe, muchas gracias por ayudarnos, muy amable, pues, y seguimos adelante entonces. Ricardo, Gracias. aprovecho para hacerte una pregunta. Felipe, gracias. Tenemos Por una favor. pregunta de Lina Martínez. Dice, y es un poquito no de evaluaciones, sino el tema anterior de la parte de preparar los sucesores. Dice, ¿y qué debemos hacer si vemos un familiar joven que está interesado, pero le falta seguir preparándose? Bueno, si está vinculado con la compañía, hay que darle un plan, hay que darle oportunidades. A mí me parece que es sano, si yo tengo, y no voy a mencionar el nombre, pero nos tocó en una compañía acá en Medellín, que el heredero llevaba pues en formación mucho tiempo, el gerente, que ya también mucho tiempo, jubilado externo, se retira. Perdón. Entonces, nos pidieron evaluar ese heredero. Efectivamente no estaba preparado, se le hizo un plan carrera, de tal manera que, disculpen que me ahogué aquí, no sé qué pasó. Tranquilo, Ricardo, toma agüita, tranquilo. Bueno, entonces la persona se puso en otro cargo para que tuviera una visión nueva de la compañía. Se contrató un gerente, ese gerente estuvo 4 años, se retiró pues hace un par de meses, y ya el heredero se consideró, la junta directiva consideró que estaba preparado y está asumiendo en este momento el cargo. Entonces, cuando no está preparado, si está dentro de la compañía, hay que hacerle un plan de formación y hay que darle la oportunidad, foguearlo en otro cargo, que conozca otras áreas de la compañía, ver qué tan creativo es, qué tan bueno es trabajando en grupo. Como digo, lo más importante para los cargos de dirección es que tenga competencias blandas como trabajar en grupo, inspirador, motivador. Entonces esas facetas pues se miden solamente viendo al funcionario pues en acción. Y entonces para esa pregunta en concreto, Antonieta, es darle la oportunidad de que siga el entrenamiento. Si como decíamos ahora, si la persona no está dentro, si es una persona de la familia que está afuera y que no está maduro, pues hay que dejarlo que siga trabajando en la otra compañía donde está hasta que siga ganando madurez. No sé si con eso queda más clara la inquietud. Gracias, Ricardo. Perfecto. Pero entonces sigamos aquí adelante. Voy a ir rápido porque nos quedan 10, 12 minuticos. Entonces, esto es un estudio hecho en las universidades de New York y Rutgers, en más de 2.800 empresas norteamericanas, donde evaluaban 360 grados. ¿Y qué encontraron ellos? Que son fundamentales para decidir aumentos, bonificaciones, corregir deficiencias en capacitación, despido del mal empleado cuando no cambia.
que tienen en general mayor productividad y valorización de mercado. Entonces, un reto que ustedes debían pensar es qué tan profesionales y profundas son las evaluaciones de desempeño que hacen y no tienen que arrancar con toda la compañía, simplemente los 5 o 6 principales ejecutivos sí debían tener por lo menos cada 2 años una evaluación de desempeño y potencial rigurosa para que la Junta tenga material más técnico de cómo son las condiciones de ese ejecutivo y cómo puede programarse la carrera de esa persona. Aquí pues hacemos un comentario de Nayar. Es una compañía pues que ha prosperado enormemente. Ese es un pequeño IBM de la India y gracias pues a esa cultura que creó Nayar, que es la importancia de las evaluaciones. Aquí también voy rápido. Este es el caso de Koala, para que no crean que esto es solo en el exterior. En Koala, pues cada jefe le tiene que fijar las metas trimestrales en precios, porcentaje de agotados, centímetros en el lineal, calidad de la exhibición en los lineales del equipo comercial. Y el jefe define y evalúa los objetivos trimestrales de sus empleados. Por supuesto, cuando se fijan objetivos y responsabilidades claras a cada persona, se evita la delegación administrativa que es tan frecuente en nuestro medio. Las evaluaciones 360 grados son coordinadas por personal de recursos humanos, quienes comentan los resultados privadamente con cada empleado, haciendo énfasis en lo positivo. Las evaluaciones también en Procter, como nos lo decía Nayar, determinan porcentajes de aumento del bono para quien tiene derecho a él, etc. Y ustedes pues conocen a Koala, que es una compañía pues con unos éxitos manifiestos pues en toda Colombia. Hablaba Antonieta del caso de McDonald's. Yo tuve la oportunidad en Washington de conocer a quien era el presidente de la junta directiva de McDonald's, que se llamaba McKenna, y yo ya había leído el caso, porque cuando se lo vi a él pues quedé más impactado. Entonces ellos tenían un evento pues enorme de 12,000 invitados de todo el mundo en un foro en la Florida. Esto fue en el 2004 y Jim Cantalupo, que era el CEO de la compañía, iba a dar la apertura al día siguiente. Entonces, a las 4 o 5 de la mañana suena el teléfono de McKenna y lo llaman de la recepción y le dicen: Cantalupo se acaba de morir de un infarto. Y tenían pues 12,000 franquiciados listos a las 8 de la mañana para la apertura del foro de la convención que tenían. Entonces, McKenna inmediatamente entró en acción. Llamó a todos los miembros de junta, unos estaban en el centro de convenciones, otros estaban por fuera, los puso virtual, despertó a todo el mundo e hicieron una junta relámpago, y como ya tenían hablado de quiénes estaban en su sesión, entonces él simplemente les dijo: hombre, confirmamos que para esta emergencia el candidato que habíamos hablado era Charlie Bell, el que teníamos como seleccionado. ¿Estamos todos de acuerdo? La gente dijo: llamemos a Charlie Bell. Entonces llamaron a Charlie Bell. Estaba pues en el centro de convenciones, por supuesto, le entregaron el discurso de Cantalupo, él leyó el discurso y la convención fue todo un éxito. Esto es lo que decía pues ahora Antonieta. Obviamente la Junta tiene obligación de estar pensando en los cargos más importantes, cuál es el plan de sucesión. Ahora les voy a dar más pautas cómo se maneja esto. Pero todavía peor, 2 semanas después, Bell llama a McKenna y le dice una cita urgente, pues le habían encontrado cáncer en el colon, le queda un par de semanas de vida. ¿Qué hace McKenna? Pues inmediatamente llama a la junta y le dice: por fortuna tenemos también a Jim Skinner como sucesor, quiero que estemos todos de acuerdo. Entonces inmediatamente nombran a Skinner, hace el empalme pues brevemente con Bell, el que sale, y pues ese fue uno de los presidentes más exitosos que ha tenido McDonald's. En 8 años triplicó el valor de la acción, y su lema, curiosamente el lema de Skinner era contratar y retener el mejor talento. Entonces ustedes ven la importancia de, uno cree, no, es que eso que al gerente lo va a coger un bus, eso no pasa, pero mire que pasa una compañía del tamaño pues de McDonald's. La historia completa pues también se los voy a dar, porque nos quedan 7, 8 minuticos, entonces les voy a dar aquí la historia completa para los que lo quieran profundizar, porque después vuelve y pasa lo mismo. Entonces, para que vean la importancia de que la junta trabaje estos temas. La sucesión en la junta directiva. Bueno, la junta directiva tiene que cumplir muchas funciones,
pero sin duda las más importantes de sus funciones son acompañar a la gerencia en la formación de la estrategia y hacerle seguimiento a su implementación, y evaluar anualmente al gerente y confirmar que tiene las competencias que requiere y requerirá la empresa en el futuro. Cuando yo hago estrategia, uno de los principales retos de una estrategia es qué conocimientos, qué competencias necesito yo dentro de 3 o 5 años para tener éxito en la implementación de este nuevo proyecto. Voy a entrar al mercado americano, bueno, entonces necesito una fuerza de ventas que hable inglés. Voy a entrar al mercado de Ecuador, bueno, tengo que conocer la idiosincrasia ecuatoriana. ¿Cómo voy a entrar allí? Necesito gente con esa cultura. Entonces hay que preparar el talento para cualquier medida estratégica. Por eso consideramos que conocer la sucesión de los principales ejecutivos y los de alto potencial es fundamental desde la junta directiva, porque así voy programando quiénes van a manejar la compañía y qué competencias deben tener para manejar y cumplir con esos retos que la estrategia requiere. Y por supuesto, una función de la junta es monitorear que el sistema de control funcione correctamente y la cultura empresarial la conozcan todos y la apliquen todos los empleados. Conocer y opinar sobre las funciones, sobre la sucesión y formación son parte de las funciones de la junta directiva. Las compañías deben formar su propio talento, preparar a los ejecutivos en las competencias y habilidades que requerirá el futuro. Una empresa difícilmente podrá ejecutar exitosamente su estrategia si no desarrolla las competencias que necesitará para ponerla en práctica. Las compañías exitosas preparan a los ejecutivos que la elegirán en 5 y 10 años, pero también dentro de 15 y 20 años, que he insistido pues en el tema. Ese sería uno de mis mensajes fundamentales pues, de esta charla. Aquí hay una entrevista que le hago a David Bojanini, cómo hacen las sucesiones y cómo las evaluaciones de desempeño suben a la junta directiva para que la junta haga por lo menos una vez al año un debate de todos esos que le reportan directamente al presidente ejecutivo, para que la junta sepa bien cómo son esas evaluaciones, qué fortalezas tienen, qué debilidades tienen, y así la junta puede decidir con más claridad quién puede ser un posible sucesor. Ricardo, tenemos otra pregunta de Sebastián Fernández. Por favor. Para que abrirle el micrófono. Adelante, Sebastián. ¿Aló? Aló, Sebastián. Sí, Aquí estoy tratando de abrirle el micrófono. ¿Me oyen? Ya, ahora sí. Perfecto, Sebastián. Bueno. Si te presentas para que... Sebastián Fernández Muñoz, pertenezco a la familia Muma. Actualmente participo en la junta directiva del FBN. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando tenés una familia muy grande, pongámosle de más de 100 personas en 3 generaciones, y una empresa no tan grande, ¿cómo harías ese filtro de involucrar? Es que hay un tema ahí complejo, y es, si uno involucra mucho, todos quieren participar, no todos caben, no todos tienen competencias. Entonces yo creo que en esos casos a veces lo que hacen es alejarnos un poco, porque no es fácil el manejo. ¿Vos cómo lo verías en un tema como una empresa de muchos miembros y no muy grande? Bueno, ese tema, Sebastián, no es solo para, pues conozco muchos de tus parientes en la familia y sé de lo que me estás hablando. Eso no ocurre solo en empresas como el caso de ustedes, sino en empresas, si tú hablas, por ejemplo, ustedes han tenido a Bruno Carvajal como conferencista muchas veces. Bruno pues es de la pariente pues aquí de unos miembros del FBN. Aquí está pues Cristina, que maneja FBN en Cali, que es de la familia. Y Cristina me puede corregir si me equivoco. Ellos tienen consciente de que pues ya en una familia tan grande ya la participación accionarial por la familia se va volviendo 2%, 3%. ¿Cómo hacer para mantener ese vínculo y ese contacto emocional y al mismo tiempo no interferir en el manejo diario, que es tal vez tu inquietud? Yo soy partidario, no lo he mencionado, pero soy partidario también de que las empresas deben poner cierto límite al número de familiares en la empresa. Y si Cristina, que está aquí pues presente, me lo permite,
esto es de conocimiento público, hubo un momento en que la familia, había muchos familiares dentro de Carvajal, un pariente de Cristina que le tocó la presidencia ejecutiva, le tocó pues tal vez la difícil labor de reducir el número de parientes porque se vuelve un problema administrativo. Cuando yo soy gerente de la familia y tengo 15 parientes en la compañía, pues hay que llamarle la atención como a todos los ejecutivos, si uno le llama la atención, entonces después el papá llama y por qué le llamaba la atención, si somos dueños, etcétera. Entonces, para concluir, Sebastián, mi preocupación es, yo creo que es bueno poner un límite al número de familiares en las empresas y segundo, para mantener ese vínculo emocional, y tú lo vas a ver cada vez más fuerte si tú miras, hay una fundación muy buena que se llama Die Genokiens en Europa, en Francia, cuyo requisito para pertenecer es tener 200 años de fundada la empresa y en manos de la misma familia, y normalmente tienen fundaciones, o sea, yo veo, y lo mencionaba con el caso de Carvajal, la fundación me parece que se va volviendo un tema fundamental de compromiso de la familia, de mantener la empresa adelante y todo, pero no tanto por las ventajas económicas, sino por compromiso con la sociedad. Lo mismo veo en Corona, la Fundación Corona, yo veo ese compromiso de la cuarta y la quinta generación de Corona con la fundación. Ellos participan también en la compañía, pero si te ves las juntas directivas, tanto de Corona como de Carvajal, son mayoría independiente. Entonces, el reto grande para una empresa como la de ustedes, como MUMA, es mantener ese vínculo emocional sin que la familia empiece a interferir en el manejo de la empresa, pero mantener ese compromiso de que la empresa tiene que continuar. Y en eso creo que las fundaciones juegan un papel fundamental. Aquí veo que Cristina está echando la mano, ella obviamente puede aportar mucho al respecto, entonces por favor, Cristina, ayúdanos con tus luces. No, solo quiero añadir aquí, Ricardo, que lo que falló en nuestro caso fue la política de empleo. Cuando tuvimos tantos miembros de la familia, por un tema de la donación a la fundación, había una política de que cualquiera de la familia podía trabajar en Carvajal. Sin necesariamente pasar unos filtros. Entonces, eso fue nuestra equivocación y en algún momento estuvieron 30 personas de la familia trabajando, pero sin el debido proceso de ingreso. Entonces, yo creo que la oportunidad de mejora estuvo allí, ya tenemos una política de empleo muy clara. Y después de eso, la atracción de la familia, yo creo que el Consejo de Familia juega un rol fundamental en la conservación de la unión y, y de atracción de talento. Mencionas un tema, Cristina, fundamental y es para los que están aquí presentes y nos da mucha brega pues a los que trabajamos en esto, que las familias entiendan la importancia del Consejo de Familia y tal vez brevemente les ilustro. Recuerden que son dos sistemas, el sistema familiar y el sistema empresarial. Si lo que queremos es, como lo exige el buen gobierno, que haya independencia entre los órganos de gobierno, el sistema familiar que tiene una junta directiva, que sería el Consejo de Familia, que maneja los temas de conflicto, emocionalidad, es el veedor del protocolo, confirma que el protocolo esté vigente, le hace revisiones a los capítulos del protocolo, es un consejo que tiene un gran trabajo importante. Y la junta directiva, por el otro lado, debe mantener viva la reto que tiene la empresa de crecimiento, métrica, evolución, actualización. Entonces, muy importante lo que dice Cristina de esa vigencia del Consejo de Familia. Y pues para contestar a Sebastián, efectivamente, yo creería que para un caso como el de ustedes hay que tener en cuenta que muchas veces la empresa familiar no puede ser el motivo de sustento para todos los herederos, pero sí puede ser el sustento de orgullo familiar. Y yo creo que eso es parte de lo que uno tiene que educar a los herederos. No sé si con eso, Sebastián, voy resolviendo tu inquietud. Perfecto, te agradezco mucho. Bueno, entonces seguimos adelante. ¿Por qué no son efectivas las juntas para desarrollar planes de sucesión en mi concepto? Que es una de las inquietudes que yo tengo. Perdón que esto se nos abrió aquí. ¿Qué nos pasó? Aquí estamos. Aquí está. ¿Por qué las juntas no son efectivas para desarrollar planes de sucesión? Primero, no conocen ni discuten las evaluaciones de desempeño y potencial de los ejecutivos.
que eso lo veo con frecuencia. O peor aún, no se hacen las evaluaciones de una manera profesional. Vergüenza de poner en la agenda un tema que les parece incómodo. A la gente le parece incómodo, hombre, ¿cómo hablar de sucesión delante del gerente? ¿Cómo se sentirá él? No, es que él tiene que saber que parte de su trabajo es formar gente. Es que eso no debe tener vergüenza, porque él como gerente tiene que saber que él tiene que formar gente y hablar de a quién está formando para el eventual de que él salga, pues deje una persona bien formada. Entonces, esos son como razones que yo veo. No programar sesiones de la Junta sin el equipo de gerencia. Yo cada vez veo más en el mundo que las juntas directivas sacan un par de veces al año y sesionan sin el equipo de la gerencia para que hagan una evaluación del equipo de la gerencia. Mire, con esta evaluación nos gusta esta persona, vemos que esta tiene fallos, inclusive hacer una evaluación del trabajo de la junta directiva, que es bien importante. Son temas que desafortunadamente en nuestras juntas les da pena hacer. A mí me ha tocado muchas juntas, hombre, vamos a reunirnos sin el gerente. No, pues ¿cómo nos vamos a reunir sin el gerente? ¡Qué vergüenza! Eso no tiene nada de malo, siempre y cuando una junta se reúna sin el gerente y después de esa reunión le dé retroalimentación al gerente de lo que fue discutido, porque mal haría una junta en reunirse y nunca contarle al gerente, entonces el gerente va a decir, no, pues aquí me van a echar. Pero si hay un diálogo abierto y fluido al respecto, no debe haber problema. Y también no tengo una estrategia clara. Si yo no tengo una estrategia clara ni definición de las competencias que la empresa requerirá en el futuro, pues no estoy con ese reto de tengo que analizar qué competencias tengo que formar en mis ejecutivos. Entonces no tengo esos desafíos. En la medida que yo tengo una estrategia clara, voy a tener ese desafío y estoy forzado a buscar con mis ejecutivos quién va a tenerlas o cuál voy a formar para que tenga esas competencias que necesito. Una manera como ilustro pues yo a una junta, cualquiera de ustedes lo puede hacer con recurso humano, es colgar en la pared los organigramas de las sugerencias o vicepresidencias, y a ese ejecutivo que tiene esas sugerencias se le pone su, como decía pues el caso de Procter & Gamble, se le hace una tarjetica con su desempeño, plan de carrera, quiénes podrían ser sus posibles sucesores. Las tarjetas se van actualizando cada tanto tiempo y así la Junta va a tener un material de trabajo para hablar de un tema tan importante como planes de carrera de los ejecutivos. Esta es una historia interesante de Clarks. Clarks es un fabricante de calzado muy reconocido en el mundo. Los que han conocido, pues es un calzado como ortopédico. Ellos tenían muchos problemas con la implementación de la estrategia. Contrataron a una compañía pues internacional y esa compañía les hizo el estudio y les dijo, es que ustedes no hablan de sucesión en la Junta, ustedes no hablan de talento. Entonces decidieron contratar un ejecutivo, hicieron una búsqueda internacional y contrataron a Luciana Ciari, que era vicepresidente de Recursos Humanos en Prudencia. ¿Qué pasó cuando vino Ciari a la Junta? ¿Qué empezó a preguntar? Empezó a preguntar cuál es el plan de carrera de los líderes que manejarán esta compañía en 20 años, cuál es el sistema de compensación, cuál es el plan de sucesión del gerente y sus reportes directos, cómo es la preparación de la gente, cómo es la cultura. Entonces, Ciari cambió completamente el nivel de debate de la Junta y obviamente se volvió mucho más estratégica la Junta con esa serie de conversaciones. Aquí pues hablo un caso de Dennis Carey de Conferri, donde dice, las juntas directivas finalmente están entendiendo que no pueden ser exitosas en la implementación de la estrategia si no trabajan simultáneamente un plan de formación y desarrollo de talentos. Vamos adelante y ahora abrimos el espacio. Aquí una encuesta de Deloitte que confirma pues lo que estamos hablando. Le preguntaba a las juntas directivas si discutían los temas de sucesión del presidente ejecutivo. El 44% de los directores de otros países respondieron afirmativamente. En Colombia solo el 20% respondieron afirmativamente. Ahí vemos pues que estamos en Colombia y yo diría mucho porque trabajamos mucho pues con regiones del área, vemos lo mismo comparado con otros países. Nos da pena hablar del tema de sucesión y creemos que eso es un error. ¿Debe este resultado a que nuestras empresas son familiares al temor a hablar de sucesión? De ninguna manera. Pues acá eso ocurre en todo el mundo. De pronto acá en las juntas directivas todavía hay mucha presencia y mayoría de familiares. Eso le da mucho, si la sucesión ejecutiva la maneja la Junta y hay mucho familiar, crea mucha emocionalidad en ese manejo. A nosotros nuestra experiencia es que en la medida que haya más independientes en la Junta se da dando menos emocionalidad a ese nombramiento del sucesor y se le da pues mucho más transparencia al proceso. Las estadísticas son desconcertantes.
la mayoría de las CFs y juntas directivas empoderadas e independientes fracasan en la sucesión. Aquí yo voy a hablar del caso de despido, pero ese les puedo mandar en el formato que les voy a mandar, les voy a dar el caso de despido, que fue un caso que hicimos y pues ahí vivimos todas estas experiencias que pueden ser interesantes para ustedes. Bueno, ¿cómo se hacen los planes de sucesión para los miembros de la junta directiva? Que sería el último punto. La junta debería cada 3 años evaluar su desempeño. Esta evaluación le permitirá conocer si es efectiva y trabaja bien en estrategia y planes de sucesión, si tiene la composición correcta, elaborar una matriz de competencias, que es fundamental. Hacer una matriz es qué competencias tengo y qué competencias quisiera tener para cuando haya una vacante. Yo digo, bueno, las competencias que quiero tener las voy a buscar con un candidato que tiene estas condiciones. Es bien importante pues eso de la evaluación de la Junta, que ahí hay una oportunidad de mejora enorme pues para programas de sucesión desde la Junta. Así se pueden elaborar pues planes de sucesión aceptados. Y la sucesión societaria, que es la sucesión que creemos también importante. Uno de los propósitos más importantes de una empresa familiar es dejar legado a los herederos. Se les dé claridad de cuándo y cómo se convertirán en accionistas. Nuestra experiencia es que las SAS son una buena solución en la medida que cada grupo familiar, cada rama familiar tiene una SAS, habrá un interlocutor para la familia con el gerente de esa SAS y los mayores, si quieren, pueden tener con 1% de acciones o con el 0,5% de acciones pueden tener control mientras vivan, pero ya reparten la propiedad en los hijos y se evitan dificultades legales, de sucesión, etcétera, impositivas inclusive. Esto permite pues, a los mayores mantener el control de la empresa y convertir a los herederos en accionistas, evitando temas legales y tributarios. Esto ya lo habíamos visto. Aquí está pues una pequeña referencia de evaluación por si lo quieren profundizar. Entonces, si hay alguna pregunta, pues con gusto. Si tenemos alguna pregunta a la mano alzada o por el chat, lo que prefieran. Álvaro Vélez, para abrirte el micrófono, y después sigue Sara Castrillón. Hola, ¿me oye? Perfecto, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Tal vez una reflexión. Dentro de este mundo pues corporativo, todas estas cosas normalmente funcionan muy bien, pues el mundo de grandes corporaciones. Muchas de nuestras empresas son empresas pequeñas, medianas, y pues hay un reto muy grande para poder seguir todas estas directrices, recomendaciones. Y tal vez pregunto, uno de los retos que nosotros encontramos siempre es la contratación de personas que les vemos potencial, normalmente jóvenes, recién egresados o personas que tienen una relativa corta carrera, pero que ya tienen alguna experiencia importante para lo que los contratamos. Y encontramos muy difícil retener esas personas, posiblemente por 2 razones. En una empresa pequeña o mediana, los recursos o la asignación que se le puede dar a uno de estos ejecutivos de pronto no es tan competitiva en el mercado y pueden tender a irse después de unos pocos años en los que han acumulado experiencia. Pero tal vez el reto más grande es la dificultad que hay ahora, ya no por ingresos, sino los jóvenes que permanentemente quieren cambiar, y es difícil convencerlos pues de un plan de carrera, algo enfocado hacia la sucesión, porque están permanentemente pensando que quieren cambiar y seguramente no ven las oportunidades de alguna manera, o porque ven que en una empresa de familia el sucesor va a ser otro, alguna cosa por el estilo, y vemos que esos son los retos más grandes tal vez para poder aplicar todas estas teorías. ¿Cómo lo ve Ricardo? A ver, mira, hay infinidad de casos. Para nosotros, pues como asesores, obviamente mostrar casos que son reconocidos mundialmente, pues es más fácil, y por eso hablamos de IBM o los casos que hemos visto de Procter. Pero hay infinidad de casos de compañías de 30 y 40 mil millones que también podemos buscar referencia. No los estoy mencionando aquí en la misma intensidad porque
que muchas veces hay que mantener un poquito de reserva, pero te cuento, yo creo que hay muchas compañías locales que están logrando éxitos en la fidelización de sus ejecutivos y porque le dan importancia a los siguientes temas. Primero, si tú haces un análisis de por qué se van la mayoría de los casos de retiro, según las estadísticas, es porque mal entendimiento del jefe. El liderazgo del jefe que no le da oportunidad de desempeño, que no da delegación suficiente a su subalterno, que no lo inspira y permite que ese subalterno pueda también mostrar su creatividad, es lo que hace lo que llamamos que esos millennials se quieran retirar. Yo creo que tengo muchos ejemplos de millennials que están en compañías haciendo carrera, pero obviamente no se les puede dar 15 días de vacaciones al año, hay que buscar maneras de negociar más vacaciones, hay que buscar maneras de darles algunas oportunidades de estudio. Pero si uno se vuelve un poquito más flexible, tengo ejemplos muy buenos de gente que está haciendo plan carrera, pero que se siente a gusto con la compañía, no solo porque le permiten tener su vida familiar y personal con cierta libertad, sino también un plan de formación que él siente que está progresando. Entonces, yo creo que eso nos va a forzar un poquito a abrir más la mente. Yo veo a veces, como digo, que en compañías, y en eso te doy la razón, muchas de las compañías más pequeñas somos más inflexibles en el manejo de estas situaciones particulares. Yo creo que eso va a ser uno de los retos importantes para las compañías más pequeñas, y es que si quiero retener talento, tengo que ser flexible, porque piensa tú formas una persona, nos enseñan curiosamente cuando estábamos estudiando de que no hay nadie imprescindible, entonces usted no se preocupe que nadie es imprescindible. Pero si yo tengo una persona que estoy formando 3, 5 años y con esa cultura de que no es imprescindible, entonces lo dejo ir, pues tengo que vincular otro para formar otra vez 3, 5 años, que cuánta plata y cuánto tiempo tengo que invertir para ello. Entonces yo sí creo que uno debe hacer planes de formación y de retención, de tal manera que esos ejecutivos que yo les veo madera, vean que tienen una oportunidad de llenar sus aspiraciones personales y familiares y conjugarlas con las aspiraciones de la compañía. No es un reto fácil, pero que se puede, Álvaro. No sé si con eso resuelvo un poquito tus inquietudes. Muy bien, gracias, Ricardo. Seguimos con Sara Castrillón, también tiene una pregunta al aire. Sara, adelante, te presentas, por favor. Hola, ¿ahí me escuchan? Perfecto, Sara. Hola, me presento, yo soy Sara Castrillón y estoy en el grupo Tecnodice LSA en Pereira. Y te pregunto, Ricardo, para una empresa que no ha tenido esta cultura, o sea, que no fue formada con esta cultura, que en este momento está en aras de hacer un proceso de sucesión en donde no hay esa cultura de formación, hay, digamos, todavía falta como muchos en temas de estandarización de procesos y que pues nos vimos como en un proceso en el que hay que empezar a tomar decisiones o en proceso de tomar decisiones y nada de esto se ha hablado, conversado en la historia de la empresa. ¿Por dónde recomiendas tú? ¿Cómo empezarías tú? O sea, ¿qué sería algo que, o sea, nosotros no sabemos si empezar por el lado de la empresa como tal, o sea, de estandarización de procesos y tecnología, o en paralelo con planes de educación cuando nunca se han tenido antes en la historia de la compañía, los herederos, digamos, la junta directiva, pues hay como una formación de más de un año de esta junta directiva y pues no sabría, digamos, cuál sería un proceso óptimo para una empresa pues de tanta trayectoria que ha venido haciendo las cosas, pero que también requiere como de esta transición y nada de esto se ha tenido en cuenta. Bueno, Sara, te voy a responder con un ejemplo que ahora lo tenía y no pudimos darlo, voy a tratar de abreviarlo y que te ilustre lo mejor posible. Espido es una marca de unos inversionistas colombianos. Ellos en el 2017 nos llamaron porque la hermana del mayor accionista era la gerente de la compañía, llevaba gerente 20 años y se quería retirar. Entonces no sabían cómo manejar. Y la junta directiva
era 4 familias, o son todavía 4 familias, esto lo puedo mencionar porque está autorizado y como digo, el testimonio pues lo tengo en la página web porque es muy ilustrativo. Entonces, la junta directiva era todos accionistas, 4 familias diferentes. Entonces nos pidieron que les ayudáramos en la sucesión. Entonces, el primer reto que veíamos era lo siguiente: si la sucesión la ha de decidir la junta directiva, una junta directiva excelente gente, pero que les faltaba mucho dominio empresarial. Uno, pues cuando tú estás en una empresa, te toca siempre nombrar, despedir, contratar. Entonces, cuando uno tiene en la junta personas externas que tienen esa experiencia, ayudan enormemente en esas decisiones. Entonces, la propuesta que nosotros les hicimos es, hombre, digámosle a la gerente que nos acompañe un par de meses, que nos dé tiempo. Vamos a hacer un cambio en la junta, nombremos una junta directiva, y aquí hago una recomendación para todos los que pues, han tenido oportunidad, lo he mencionado en algunas charlas anteriores, una compañía, para ponerlo en gracia de ejemplo, de menos de 50.000 millones, de ninguna manera necesita más de 3 miembros de junta directiva. 3 miembros es más que suficiente para una compañía de menos de 50.000 millones. Entonces aquí, con el caso de Speedo, que en ese momento era menos de 50.000 millones, trajimos una junta directiva con 2 independientes de primerísimo nivel. Uno había sido presidente del grupo Valores Bancolombia, el otro era había sido presidente de muchas compañías familiares. Entonces empezamos a trabajar con ellos y ya con ellos yo dije, bueno, ya ustedes tienen experiencia, vamos a traer candidatos para la gerencia y ustedes evalúan los candidatos. Ya tenemos un grupo, digamos, heterogéneo de miembros en la junta directiva con experiencia, evaluamos los candidatos, hicimos un filtro, se le presentaron a los socios y así creamos el primer paso de nombrar un ejecutivo por la primera vez en su historia en Speedo. Ese candidato, pues curiosamente, estuvo allá desde el 2000, desde mediados, eso lo nombramos pues como a los 6 meses de este proceso, y acaba de renunciar porque le ofrecieron un cargo muy importante en México, entonces se va para México. Como ya la compañía tiene la junta directiva y están acostumbrados a eso, ya la compañía está buscando con un headhunter diferentes candidatos y ya los socios saben que la junta directiva les va a presentar a los socios para su beneplácito, aunque bien saben que es responsabilidad de la junta directiva, pero no, la junta directiva no va a elegir al sucesor sin haberle dado el visto bueno pues con los accionistas. Entonces, ¿qué te quisiera decir con eso? En la medida que las juntas directivas son empoderadas y tienen gente independiente, tú creas la cultura de hablar de sucesión al interior de la familia. Cuando la junta directiva es 100% familiar y van a hablar de sucesión, y el tema de sucesión es coincidencialmente con un heredero de la familia, se vuelve un conflicto sumamente delicado para una junta directiva de 3 primos o 4 hermanos hablar de un sucesor que es primo de uno de ellos o hijo de uno de ellos, etc. Entonces, nuestra recomendación a Isara es emigrar lo más rápido posible. Y no, yo digo junta directiva, pero para compañías que no han tenido junta, nosotros recomendamos una junta asesora donde ellos recomiendan, pero los dueños pueden tomar la decisión en una etapa de transición, pero es una etapa fundamental para ganar confianza en temas de sucesión de una junta empoderada con independientes. No sé, Sara, si con eso despejo algunas de tus dudas. Muchas gracias, Ricardo. Yo les mandaré el link para que si lo quieres profundizar, el testimonio que tenemos pues con Speedo, que ahí tratamos eso con lujo de detalles, los entrevistamos a ellos, vas a ver las entrevistas y te dan mucha más luces sobre esa inquietud. Sara, ahora Gracias, te mandamos esto, un placer tenerte en FBN hoy y seguimos con Rodrigo Millán. Rodrigo, ya tienes el micrófono abierto. Muchas gracias. Buenos días para todos. Ricardo, muy ilustrativa toda la charla. Muy valiosa para mí. Yo tengo una duda. Sé que no hay fórmulas únicas y bueno, hemos oído una cantidad de ejemplos muy ilustrativos, pero en el caso de las sucesiones, cuando hay posibles sucesores familiares, con preparación, digamos, equiparable a un tercero en el mercado,
que también pues, podría generar muchos aportes valiosos. ¿Alguna recomendación o alguna sugerencia frente a en qué momento debería dejar de intervenir un miembro de la familia en la dirección o cuándo debería intervenir un tercero? Excelente. Rodrigo, mira, si partimos de la base, como decimos, que la sucesión ejecutiva es un tema de la junta directiva y que la junta es conveniente que haya una voz independiente importante para que la emocionalidad de la toma de decisiones se compense un poco, entonces el caso tuyo, si yo tengo una compañía que está en manos familiares y voy a hablar de sucesión y el sucesor es un heredero de la familia, la pregunta que se tiene que hacer la Junta es, ¿estamos convencidos de que es el mejor? Si hay duda, mi recomendación, y eso pues una Junta directiva con independientes que tiene experiencia lo va a hacer, hombre, busquemos un externo, comparemos ese externo con el candidato interno de la familia para que tengamos un nivel de comparación y ya con eso decimos cuál de los dos es mejor. Si dado el caso que yo tengo un candidato interno y un candidato externo y los dos están en igualdad de circunstancias, mi recomendación es siempre elige el interno por varias razones. Primero, el interno tiene la cultura, tiene el conocimiento. Hay que evaluar muy claro lo que decía yo del profesor de Harvard, que tenga esa condición de interno-externo, que tenga la independencia de reevaluar los procesos, de reevaluar los ejecutivos, de retarlos mucho más. Pero sí pensaría que una junta directiva o asesora, como más bien podría ser para el caso de que no hayan tenido junta y no una junta asesora, que tenga un interno y no están absolutamente convencidos, debían buscar un candidato externo, comparar los dos y si ven que el externo es convencidos, mucho mejor, no deben tener duda y nombrar al externo y dejar información, como hablábamos ahora en interno, para ver si a los 4 o 5 años se le ha hecho un plan carrera y ya está preparado pues para asumir ese cargo. Entonces, no sé si con esa ilustración, Rodrigo, aclaramos tu inquietud. Sí, Ricardo, muchísimas gracias. Muy amable y feliz día. Igualmente para ti, muchas gracias. Ricardo, sigo con una pregunta que tenemos aquí de Carlos Aristizábal. Dice, ¿tienes alguna estadística de acierto en el plan de sucesión cuando el nuevo gerente no es de la familia? En nuestro sector textil es muy baja. ¿Hay negocios que están destinados a administración de familia dueño? Bueno, me pone Carlos en un tema, pues tú sabes, Carlos, lo mencionó Antonieta, yo fui textilera y he tenido clientes en el sector textil. Es un tema que he profundizado mucho. Nosotros en Coltejer, cuando estuve en Coltejer, contratamos pues unos estudios con una compañía suiza, pues tal vez la más importante del sector textil, para tanto Fabricato Coltejer y Tejicondor en esa época, pues que estaban separados. Y charlando con los consultores suizos, yo decía, hombre, efectivamente la mayoría de las compañías textiles en esa época estaban en manos de gerentes familiares. Los textiles es un sector donde se requiere mucho de arte y de conocimiento. ¿Por qué de arte? Porque telas es colores, texturas, es mucho, eso no es matemático, o sea, un diseño que va a ser recibido con beneplácito por el público, es un tema de olfato, es un tema que no se saca del libro. Entonces eso hace un reto muy importante. Sin embargo, si tú miras la evolución posterior, muchas compañías familiares están en manos de externos, de no familiares. Entonces eso obliga a que la formación de ese personaje tiene que ser mucho más delicada, tiene que ser mucho más clara la habilidad de ese candidato de percepción artística y creativa e intuición como conocimiento técnico, porque pues si uno mira pues el conocimiento, una planta de acabados que es donde se le da la textura de la tela, gran valor de la tela viene en su textura y la textura se le da en la planta de acabados, donde hay un proceso complejo que uno debe entender con detalle. Entonces, efectivamente, Carlos, es un reto delicado. En muchas empresas familiares el liderazgo de la empresa en el sector textil lo tiene la familia.
pero no quiere decir que no pueda haber externos. Hay ejemplos muchos de externos exitosos, ya te digo, en el caso de despido, que es el sector textil, el gerente que se acaba de ir, pues te cuento, el gerente, esto no es secreto, el gerente Juan Carlos Mejía va a manejar en este momento lo que es la compañía de Cali grande de textiles en México, una compañía que vendía ya $50 millones y acaba de pasar, y ese externo está haciendo carreras en la compañía. Entonces con eso te doy ejemplos de externos, y dejó Despido, pues en Despido lo convirtió en una compañía multimarca, hizo una transformación completa de Despido, y son externos en el sector textil que han sido muy exitosos. Entonces ahí te doy ejemplos pues que tú puedes de pronto aprender de esos casos para inspiración mayor del caso tuyo. No sé si ahí te queda alguna duda adicional, Carlos. Excelente, Ricardo, muchas gracias. Voy a terminar con dos preguntitas que tenemos para poder cerrar la conferencia de hoy. Tenemos a Juan Páez que dice, yo quiero saber qué recomendaría a una empresa que ya tiene una segunda generación empezando a pensar en retirarse, pero la siguiente generación no ha tenido esa cercanía con las empresas y el menor de la generación tiene 27 años. ¿Cómo podemos hacer para acercarlos e interesarlos para que todos al menos entiendan lo que van a heredar? Sí, es un tema, Juan, desafortunadamente nos ocurre mucho, y de allí la importancia, como decía al principio de la charla, de formar a los sucesores como buenos accionistas, de crear ese vínculo emocional. E insistía, si recuerdas, que hay que empezar es a los 4 o 5 años, cuando el muchacho sabe decir mío, porque ya a los 25 nos dejó el tren. ¿Qué hacen en el caso tuyo? Mira, yo creo que no es ninguna tragedia. Aquí está pues Cristina. Yo admiro mucho a un familiar de Cristina, que es una persona que yo creo que es una de las personas que debíamos seguir en Colombia, una persona muy meritoria, que es don Alfredo Carvajal. Don Alfredo me decía, es que el reto de nosotros como empresa familiar es volvernos una empresa normal, punto. Entonces, en ese reto que tú tienes, Juan, en esa situación tan particular, pues posiblemente, si no está el talento de los herederos, porque no hay el deseo ni la voluntad, pues no se va a acabar el mundo. Tú puedes traer un externo con una junta buena, con independientes y miembros de la familia, y empezar a formar esos herederos de los que tienen 27 años y ya están casados, cuando tengan nietos, empezarlos a formar en la empresa, que dentro de 10 años empiezan a entrar a la empresa. O sea, eso no es el fin del mundo. Lo importante es que tú puedes, con gente independiente de la familia, manejar la empresa en una etapa de transición y crear ese consejo de familia tan importante que hablaba Cristina ahora, para ir formando esos menores herederos, los que tengan 5 o 10 años, para que dentro de 10 o 15 años entiendan que tienen un legado y un compromiso, y es sostener el nombre de la familia por los próximos 50 años. Es un reto particular, pero no se acaba el mundo. Es que tú puedes entregarle, es que un externo lo puede hacer también como uno de la familia, y temporalmente concentras ese trabajo del consejo de familia en dedicar esos herederos de los de 27 años en que sean buenos funcionarios o buenos accionistas dentro de 10 o 15 años. No sé con eso, Juan, si resuelvo tu inquietud. Listo, Ricardo. Vamos con la última pregunta, que es de Ricardo Gómez. Perfecto. Ricardo, Sí, adelante. bueno, ¿sí me escuchan? Adelante, Ricardo. Sí, Ricardo Gómez. Ricardo, muchas gracias por la charla. Con gusto. Mira, hoy en Colombia, con los cambios que ha tenido el mundo, empresas grandes, hablando del plan de sucesión, ir a las universidades, contratar la mejor gente para que haya un plan de sucesión, yo lo encuentro dificilísimo. Hoy en día un muchacho colombiano bueno, habla varios idiomas, tiene el mundo entero, no se aguanta esperando un plan de sucesión. Los jóvenes quieren experiencia, una empresa como Procter lo retiene con salario, con experiencias viajando por todo el mundo. Así que yo creo que tenemos que reinventarnos cómo es un plan de sucesión, porque que traigas como ejemplo lo que hace Procter, pues lo harán ellos con unos super salarios y super experiencias, pero una empresa grande en Colombia
eso lo veo sumamente complejo, pues. Juan, Ricardo, perdona, con todo respeto no estoy tan convencido de que sea así. Y te voy a contar, no voy a dar nombres, pero tengo una fundación donde tenemos una directora ejecutiva, le ofrecieron mucho mejor salario por fuera y está tan comprometida con su trabajo que no lo aceptó. Pero tengo ejemplos de compañías, y esta te lo puedo mencionar, con Premex. Premex es una compañía que ya es muy grande, pero Premex nos tocó que venía gente a sonsacarse, los funcionarios de Premex, y estaban tan comprometidos con la compañía que nos iban por mayor salario. O sea, yo te podría dar miles de ejemplos de compañías medianas donde lo que pasa es que eso implica un trabajo y es medir el ambiente laboral, cuál es la motivación laboral, que es cuando yo hablo de sucesión, y por eso hablo del tema de la evaluación del desempeño y mediciones, porque yo como empleador tengo unas obligaciones. Te voy a poner un caso muy sencillo, con una compañía que nosotros asesoramos hace mucho tiempo. Entonces, uno trata pues de conocer la cultura de la compañía. Entonces fui a ver los baños de los trabajadores, y los baños de los trabajadores eran un desastre. Entonces yo le dije a los dueños, oiga, si usted quiere motivar a su gente, inviértale a los baños de los trabajadores, que usted tiene que tener un clima laboral agradable, usted tiene que invertir en la gente. Desafortunadamente, Ricardo, en muchas de nuestras compañías, y más en las pequeñas que en las grandes, olvidamos que hay que invertir en la gente y por eso se nos van. Pero te podía dar infinidad de casos donde personal ejecutivo de compañías medianas le ofrece mayor salario y no se retira. Entonces, me da pena contigo. Yo creo que es un trabajo de uno como empresario de crear ese ambiente laboral que la gente esté motivada. Y un tema que debe medir la Junta, una medición fundamental en la Junta es cuál es la rotación del personal. Si yo tengo rotaciones más altas del 12, 15% anual en la compañía, debo hacer zoom y mirar qué está pasando. Porque ya cuando estoy por estándares de la rotación normal, es que algo está pasando en el ambiente laboral. Y yo no diría que necesariamente simplemente porque los millennials no se quieren quedar, porque ya les digo, tenemos muchos casos de millennials que están haciendo carreras con las compañías y están contentos. Me disculpas, Ricardo, de pronto no estemos muy de acuerdo, pero bueno, ya si quieres, con gusto en un futuro podemos profundizar en el tema. Listos, ya siendo las 9:34, vamos a dar cierre. Yo quisiera contarles una anécdota que pues en mi vida antes de FBN yo estaba en McDonald's y yo fui la afortunada de estar en ese congreso de 12.000 personas en Orlando, y lo que nos contó Ricardo fue tal cual. Lo único que sentimos nosotros es que las reuniones comenzaban a las 9 de la mañana y obviamente por todo lo que pasó a las 6 de la mañana y el plan de sucesión nos atrasamos 2 horas, pero el discurso de bienvenida fue hecho desde el nuevo CEO y el plan de sucesión fue impecable. Ahí como asistente lo viví. Y la cultura que se vivía en McDonald's de sucesión era también increíble, y yo creo que a mí me quedó eso en el ADN y se me hace que como empleados somos responsables de tener en la mira quién puede ser el sucesor nuestro y quién puede ser una buena alternativa a las personas que nos rodean. Es una cultura buena, es nuestra responsabilidad educar, y no siempre es un tema de que las personas están por plata, sino también por buenos jefes, como lo decía Ricardo, y es nuestra responsabilidad ser buenos líderes. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo hoy. A los miembros que quieran estar en contacto con Ricardo ya para hacer doble clic sobre algún tema, con mucho gusto, y estaremos mandando la presentación y la grabación en el newsletter de hoy para que todos lo tengan de forma inmediata. Gracias. Antonieta, a ti, a todo el equipo de FBN, Cristina, Sonia, Eugenia, Enrique, a todos muchas gracias por esta invitación, y a todo el equipo pues muy amables, y un feliz día para todos. Hasta luego.